Juan 17:20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté hoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les has dado a conocer tu nombre, y yo les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y hablando un poquito de nuestra cultura, del mate, de las tortas fritas, cuando pensaba en unidad, pensaba en el mate, ¿no? ¿Alguien me puede nombrar qué característica tiene el mate en una juntada? 1, 2, 3 características rápido que se les ocurra, además de traer unidad. ¿Qué trae el mate? Comunicación. Compañía, bien. ¿Algo más? Yo pensaba en buenas charlas, confianza, ¿no? En un vínculo. A ver, cuando el mate comienza a girar, se arma un lindo momento. Alrededor de, cada vez que alguien pida o hablamos, charlamos, lo primero que hago, o me podrán ver acá, es armar el mate. Porque creo que alrededor del mate se dan las charlas más profundas, las más hermosas, los buenos recuerdos que uno también tiene con la persona. Porque el mate tiene, digamos, esa característica de sentarnos, igualarnos, nos acerca. Si había alguna distancia, el mate te acerca. Es el lugar donde palabras salen con verdad. Otro ejemplo que pensaba muy práctico acerca de la unidad es que cuando cantamos el himno, dejamos de lado nuestras diferencias, el himno nacional. Cuando cantamos el himno nacional, dejamos de lado toda diferencia que tengamos, ¿no? No es que yo digo, no voy a cantar el himno con un hincha de River. No se me ocurre. Por cierto, soy de Boca, lo siento a los que son de River. Sé que el pastor me va a matar por esto. Pero yo no estoy pensando, no voy a cantar con un hincha de River el himno. No, dejamos todo eso de lado. Lo pudimos ver claramente en el Mundial, ¿no? No importaba si había otro con otra camiseta, salimos a festejar igual. Dejamos las diferencias, los clubes de preferencias, dejamos las ideologías y con un solo corazón comenzamos a honrar nuestra nación cantando el himno. Lo mismo acá, cuando adoramos a Dios, dejamos nuestras diferencias de lado y todos juntos amamos a Dios, hablamos con Él, le adoramos, le cantamos. Y eso prácticamente me recuerda que la unidad no ocurre cuando todos pensamos igual, porque todos pensamos distintos, porque todos tenemos cosas distintas, sino que la unidad ocurre cuando decidimos caminar juntos hacia una meta, juntos por encima de lo que nos separa. Siempre va a haber una excusa o un motivo que nos divida, siempre, pero en Cristo eso no ocurre. Cristo nos une, porque ambos, todos los que estamos acá, fuimos comprados con la misma sangre, al mismo precio, no hay diferencia. Otra cosa del Mundial que muy práctica, que me acordaba, no sé si el otro día me saltaban los reels, un recuerdo, es cuando están todos arriba de una parada y hay uno que quiere subir y están todos tratando de subir a esa persona que le cuesta subir y no puede subir, y cuando lo logran subir arriba de la parada, todos están festejando, todos están celebrando esa victoria, aunque ni siquiera estaban quizás colaborando con la subida, pero todos estaban ahí, pudo subir. ¿Saben por qué?
Porque siempre que hay unidad se concretan propósitos. Siempre que hay unidad hay buenas charlas. Siempre que hay unidad hay ambientes de confianza. Y en este pasaje específicamente, Jesús oró por la unidad de los creyentes justo antes de ir a la cruz. Y eso nos muestra que la unidad no es un detalle secundario o periférico para Jesús, sino que es algo indispensable, es algo importante. No solamente para nosotros, sino para la vida del cuerpo de Cristo. Por eso lo incluyó en su oración final, porque sabía que la unidad sería una marca vital de su pueblo en medio del mundo. Fíjense que Jesús va a decir, para que el mundo crea. Ese para está indicando un propósito. Si el mundo necesita creer, sí, el mundo necesita creer de Cristo, pero para que el mundo crea, primero nosotros debemos ser uno, así como Jesús es uno en el Padre. Jesús no solo oró por la unidad de los discípulos en ese momento, esa noche. Él también oró por la unidad de todos los que creerían en el Evangelio con el paso del tiempo. Lo que quiero decir es que Jesús oró por nuestra unidad. Jesús oró por vos. Jesús oró por mí. Nos incluyó en su súplica. Nos tenía en mente mientras pedía al Padre que su iglesia fuera una. Y quiero agregar algo a esto, porque esa misma noche, esa última cena con los que más amaba, Juan dice, y habiendo amado, los amó hasta el fin. Esa misma noche Jesús les dio un mandamiento que completa esta idea de que seamos uno. Y Él va a decir con esta idea, ámense los unos a los otros. ¿Saben por qué? Porque el amarse no es un gesto superficial, sino que es la evidencia visible de que Él realmente es amor. Si nosotros nos amamos, estamos mostrando visiblemente a este mundo, incluso entre nosotros, que Él es amor. Jesús dijo que cuando ese amor y esa unidad sean reales entre nosotros, entonces, y solo entonces, el mundo podrá creer en la autenticidad del amor de Cristo. ¿Saben qué, iglesia? Si juntos nos amamos, si guardamos la unidad en amor, si dejamos las cosas que nos dividen de lado, si lo dejamos de lado, este mundo creerá en la realidad del amor de Jesús. ¿Saben por qué? Porque el mundo no conoce el verdadero amor. El mundo conoce un amor roto, un amor pasajero, pero vos y yo conocemos el amor que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cómo vamos a hablar de amor? Si a veces nosotros mismos no podemos dejar nuestras diferencias de lado y amarnos de verdad. Por eso en esta noche es una invitación a que juntos como cuerpo, sin desmerecer a nadie, sin sentirnos uno más que el otro, nos amemos en verdad, nos unamos. Como iglesia y cuerpo de Cristo, todos estamos llamados a ser uno y a fomentar esta unidad. La pregunta es si estamos entendiendo verdaderamente el valor, el poder que tiene la unidad en el cuerpo de Cristo. Por eso quería en esta noche rescatar algunos principios bíblicos acerca de la unidad. Y esto nos va a mostrar que la unidad no es opcional, sino que es esencial para la vida cristiana, que es esencial para que el cuerpo de Cristo crezca en armonía y junto. El primer principio que quería compartirte es que la unidad ayuda a que otros crean. Y a menudo, muy cerca me toca ver de personas que vienen de hogares divididos, ¿sí? De padres separados, hermanos peleados. Yo cuando llegué a Jesús, si bien algunos me han escuchado contar mi testimonio, la parte de mi mamá era cristiana, mi papá no, pero mis papás se divorciaron. Yo llegué roto a la iglesia, por más que me crié en una casa media cristiana, por así decirlo, o conocía de la iglesia. Y yo lo primero que buscaba era un refugio, era un lugar seguro, porque psicológicamente cuando el hogar se divide, las personas tienden a buscar ese lugar seguro, porque su vínculo de confianza
está roto. El lugar donde ellos deberían haber formadose, confiado, se rompió. Y ellos buscan paternidad. Y sabemos que a todos aquellos que han creído en el nombre del Señor, no solo que pasan a ser hijos de Dios, sino que por consecuencia pasan a formar parte de la familia de la fe. Somos familia. Y cuando yo llegué a la iglesia, lo primero que buscaba era una familia. Lo primero que, además de la presencia del Señor, por supuesto, lo que más me vinculó con el Señor, o lo que más me ayudó a acercarme al Señor, fue mi familia en la fe. Porque ellos estaban cuando yo necesitaba llorar. Porque ellos estaban cuando yo necesitaba un consejo. Porque cuando parecía que las cosas de este mundo eran más fuertes para mí. Cuando el dolor de la división de mi familia era más fuerte para mí. Cuando yo pensaba que todo eso me atraía más. Había una familia en la fe que me acercaba a Jesús. Que me presentaba a Jesús. Las personas desean una familia que se amen de verdad, sin fingimiento. Entre tanto amor quebrantado que hay en este mundo, que las familias rotas lleguen a una familia de la fe unida y amorosa puede predicar mucho más que 1000 palabras. Tengo recuerdos en mi adolescencia, justo comenzaba la secundaria y comencé a rodearme de personas que no tenían buen testimonio, por así decirlo. Y lo primero que, obviamente empecé a agarrar el alcohol, pero mis amigos de la iglesia lo primero que hacían era: che, Guille, vení, vamos a tomar unos mates, vení a casa. Años después me entero que ellos planificaban una juntada a propósito. Porque ¿qué pasaba en la juntada? Guitarrita, adoración, momento de oración, pum. Y eso me acercaba a Jesús. Me estaban sacando de ese entorno que me estaba haciendo mal. De ese entorno que lo único que me llevaba era amanecer en el hospital internado porque no sabía ni cómo me llamaba. Eso es una familia en la fe. Una familia que acerca a otros a Jesús. En esta hermosa familia unida las personas sanan, ¿saben por qué? Porque encuentran un espacio de confianza. Un espacio donde no se los juzga, sino donde hay un espacio preparado, un ambiente preparado para que el poder de Dios pueda actuar con total libertad y las personas puedan sanar en Cristo. Otro ejemplo perfecto que pensaba era que en esto de que la unidad permite que otros se acerquen a Jesús es la historia del paralítico. Sus amigos vieron que la multitud impedía, una multitud enorme en esa casa, y que impedía que el paralítico entrara donde estaba Jesús. Pero estos, unos locos terribles, no se rindieron con eso. Se unieron, pensaron un plan, cargaron a su amigo, no le importa nada, rompieron el techo, subieron, no sé cómo habrán subido al paralítico arriba del techo, pero lo hicieron. ¿Saben por qué? Porque donde había barreras ellos vieron una oportunidad. Donde había impedimentos ellos ofrecieron unidad. ¿Para qué? Para bajarlo delante del maestro. Sí importa con quién te rodeas. Sí importa, claro que importa. Importa que te rodees de una familia de la fe que día a día te acerca a Jesús. Por eso están los grupos de amistad. ¿Cuántos han podido crecer en los grupos de amistad? ¿Cuántos pueden decir: encontré un amigo a quien puedo ser sincero, puedo contarle mis problemas, puedo decirle: che, orá por mí porque me está pasando esto? Así funciona el cuerpo de Cristo cuando está unido. Acerca a las personas a Jesús. Abre camino. No le importa si tienen que cargarlo hasta arriba del techo. No importa el esfuerzo. No importa si tienen que romper un techo con tal de bajarlo al maestro. Una iglesia unida quita los obstáculos, no pone límites, no levanta muros. Porque la unidad siempre va a construir puentes hacia Cristo. El segundo principio que quería compartirte es que la unidad hace retroceder al infierno. La unidad no es una emoción, no es una buena intención, es un arma espiritual que la iglesia tiene a su favor. Cuando Jesús oró en Juan 17:21 dice: Padre, que todos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste.
nos revela, nos muestra que la unidad es estrategia del cielo para derrotar al infierno y aún para testificar a este mundo de que Él vive, de que Él es amor, de que Él sana, de que Él salva. El enemigo sabe que si logra dividirnos, cada uno tira para su lado y puede debilitarnos. Pero si nos mantenemos unidos en Cristo, Él pierde autoridad. El plan del infierno siempre ha sido querer dividir lo que Dios ha unido. Pero el plan de Dios siempre ha sido unir a su pueblo para conquistar lo que el enemigo ha tomado. Y yo no sé qué áreas crees que Satanás ha tomado, pero necesitas del otro también. Che, acompáñame en oración. Acompáñame a orar por esta necesidad. Acompáñame a orar por esta situación. La unidad es la estrategia para que caiga todo plan del infierno, porque no hay llaneros solitarios en la obra de Dios. Si todos trabajamos, si juntos trabajamos para la obra, es mucho más fácil. El enemigo no teme a una iglesia grande, a una iglesia que grite, a una iglesia que levante su voz eufóricamente. Sí, amamos eso, pero el enemigo teme a una iglesia unida, a una iglesia que juntos se levantan y se preparan para luchar en lo que Dios ya le ha dado, porque Dios ya nos ha entregado cosas. Santiago 3:14 dice: pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios, porque estas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Significa que esto nos enseña que todo lo que viene a dividir la iglesia es un arma del enemigo, pero ¿cuántos saben que en Cristo hay unidad perfecta? Y que el enemigo ha sido vencido. Entonces, unámonos a todo aquello que Dios tiene, aún para finalizar este año, pero aún para comenzar el próximo año. ¿Por qué esperar hasta el año que viene? Comencemos hoy. En oración sí, pero cuánto más una oración en unidad. Cuánto más. Son mejores dos que uno. Cuando un matrimonio ora unido, el infierno tiene que retroceder. Cuando la iglesia deja de lado las diferencias, se piden perdón, porque sí, nos vamos a ofender a veces unos con otros, vamos a chocar, pero cuán importante es pedirnos perdón, reconocer que nos equivocamos. Cuando nos perdonamos y amamos, el infierno pierde lugar, Satanás pierde lugar. Cuando juntos obedecemos el plan y la visión de Dios para con Iglesia Extremo Amor, para con la visión que Dios puso en la vida de los pastores, cuando juntos lo hacemos, el infierno abandona el puesto y conquistamos mucho si lo hacemos juntos. Por eso, donde veamos que el enemigo avanzó, que el enemigo tomó lugar, unámonos en fuerza, unámonos en fe. ¿Y saben qué? La batalla no es tuya. No gastes fuerzas en eso. La batalla es de Dios, Él peleará por nosotros. Pero necesitamos estar unidos. Hay un pasaje en Éxodo 14, versículo 13, dice: pero Moisés le dijo: no tengan miedo, solo quédense inquietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Dios es quien pelea por nosotros, pero nosotros debemos permanecer unidos. El tercer principio que quiero compartirte es que la unidad prepara el ambiente para un nuevo Pentecostés. Siempre, como decía hoy en la introducción, siempre que Dios ha querido hacer algo, lo comenzó en una unidad. Lo comenzó en un grupo de personas que ha estado orando unido, que ha estado convencido de algo.
cuando uno estudia o ve los moveres de Dios, cuando Dios ha querido tocar un país entero, sacudir un país entero. Incluso bíblicamente en Pentecostés, cuando ocurrió esos 3.000 convertidos, primero ellos tuvieron que estar en unidad. Para que ocurriera un Pentecostés no solo tuvieron que esperar la promesa del Espíritu Santo en oración. Es fundamental esperar la promesa de Dios en oración, pero también en unidad de corazón. Si me acompañás en Hechos 2, en el versículo 1 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea que cuando llegó ese día, ellos ya estaban en unidad. Porque cuando llega el de repente de Dios, no nos tiene que encontrar divididos, nos tiene que encontrar unidos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, fíjense en eso, fueron todos llenos del Espíritu Santo, no solo algunos, porque el Señor también trabaja en unidad. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo que Dios quiere derramar ahora en adelante sobre su iglesia, sobre el cuerpo de Cristo, es sobre corazones unidos que buscan una sola cosa, Él. Que buscan, que tienen una sola meta, Él. Seguir a Cristo todos juntos es mucho más fácil, buscando una misma causa. ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es nuestra causa? Que Cristo sea conocido. En unidad de corazón, que Cristo sea conocido. Hay que ir a evangelizar, vamos todos juntos. Se hace mucho más llevadero. Hay que limpiar la iglesia, vamos a hacerlo. Hay que hacer esto, vamos a hacerlo. Es mucho más fácil si el cuerpo de Cristo funciona juntos. Sí, va a haber, cada uno va a tener una opinión, sí. Dejemos las opiniones de lado y veamos cuál es la meta, veamos cuál es la causa, veamos lo que verdaderamente importa, porque muchas veces perdemos de enfoque lo verdadero, lo importante, y nos fijamos nuestros ojos en detalles que nos dividen. Cuando la meta es otra cosa, la causa es otra cosa. Y la causa es que Él sea conocido. Escucha esto, donde hay división, el Espíritu Santo se entristece. Pero donde hay unidad, el Espíritu Santo se derrama. Donde hay unidad, el Espíritu Santo se derrama. Y Él quiere derramarse sobre nuestros corazones. Él quiere derramarse sobre cada reunión. Él quiere derramarse. Él quiere que un nuevo Pentecostés ocurra. Pero primero debe encontrar nuestros corazones unidos. Sé que hoy hay corazones dispuestos en esta casa. Sé que hay unidad de corazón. Sé que estamos dispuestos juntos a unirnos de corazón para cumplir con la meta. También sé que el Espíritu Santo en esta noche ha de soplar renovando nuestros corazones, que solo buscan una cosa, ser cada día más parecidos a Cristo. ¿Cuántos buscan ser cada día más parecido a Cristo? Yo busco cada día ser más parecido. Me cuesta, sí. Me caigo, me tropiezo en el intento, sí. Pero ahí está el otro para levantarme. Ahí está el otro para recordarme cuál es mi valor en Cristo. Me voy a equivocar, sí. Pero ahí está mi hermano, mi amigo que está intercediendo por mí. Y que juntos llevamos la carga. Recuerdo que hace un tiempo estaba pasando un momento difícil en casa. Yo estaba acá ya. Un momento difícil en casa. Parecía que todo se hundía. Aún mis emociones estaban muy alteradas. Y fue el momento para abrirme con un amigo al cual hoy dentro del instituto puedo rendirle cuentas. Puedo decirle, me pasa esto, tengo esto, Recuerdo que abrí mi corazón con él, me desahogué, lloré, oramos. Y fue hermoso poder saber que contaba con otro.
hace un tiempito atrás él empezó a pasar las mismas, parecidas cosas. Él me dijo, amigo, me pasa esto, E hicimos lo mismo. ¿Saben por qué? Porque nos necesitamos el uno al otro. Porque eso restaura, porque eso ayuda, porque esa unidad hace que vayamos para adelante. ¿Cuánto necesitamos del otro? A veces Satanás nos mete en la cabeza que no necesitamos del otro, que no necesitamos hablar con el otro. No, ¿para qué? Para que me juzguen, para que hablen mal de mí. Y te puedo asegurar que el 99% de esas cosas son mentiras. Acalla esas voces, porque el cuerpo de Cristo no es así. Quiero terminar con una historia, o ir finalizando con una historia. Era una noche de tormenta, una noche donde claramente el viento soplaba demasiado fuerte y había una iglesia arriba de una colina, pero era una iglesia muy precaria, una iglesia hecha de madera, donde el viento pasaba de un lado al otro. Y no sé si pasa acá no noto que pasa tan seguido, pero en mi pueblo caen 3 gotas y se corta la luz. Acá no pasa tan seguido, pero bueno, se ve que ese pueblo era lo mismo, o sea, caían 3 gotas y se cortaba la luz. La tormenta estaba fuerte, se cortó la luz y había un grupo pequeño ahí de creyentes alabando al Señor. Pero en un momento, bueno, prenden la vela porque... Nada, los que somos de pueblo sabemos que no existe mucho esto de las luces, recién ahora. Pero me acuerdo cuando era chiquito, prendíamos velas. Prenden la vela. Y claramente el viento iba sacudiendo la vela y en cualquier momento esa vela se apagaba. Y bueno, uno de los que estaba ahí dice, si el viento sigue así, pastor, esta vela se va a apagar. Pero el pastor dice que no respondió, tomó otra vela y la encendió. La acercó a esa vela y la puso. Y encendió, estas 2 llamas encendieron una tercera. Entonces, como los hermanos de la congregación no habían pensado en ese planazo, fueron a buscar más velas. Y así todo el área quedó iluminada. Al principio, te puedo asegurar que cada vela parecía insignificante, pero cuando se encendieron todas, la sala quedó llena de una luz tan fuerte que las sombras retrocedieron. Y no sé si eso te habla algo. Cuando todos somos encendidos en el fuego del Espíritu Santo, pero cuando todos, no cuando uno, porque uno se puede apagar fácilmente, pero cuando todos somos encendidos del fuego del Espíritu Santo, las sombras tienen que retroceder. El viento seguía soplando, sí, la lluvia seguía, la luz seguía cortada, las circunstancias estaban igual, pero no era lo mismo, porque la luz no estaba en una sola vela que podría haberse apagado, sino que la luz estaba en la unión de todas las velas. Y si alguien se apagaba, te puedo asegurar que alguna de las velas que estaban ahí encendidas la iba a volver a encender. Cuando sentimos que nos apagamos, cuando sentimos que necesitamos de alguien que nos acerque a Jesús, no volvernos dependientes, sino saber cuándo pedir ayuda, tener un referente, alguien de confianza. Quiero decirte que el enemigo puede apagar una llama solitaria, pero no puede apagar un pueblo encendido por el fuego del Espíritu Santo. El fuego que se comparte no se apaga, sino que se multiplica. Este fuego del Espíritu Santo se multiplica. ¿Por qué? Porque vos estás encendido, el otro está encendido y va a buscar encender a otros. Romanos 12:9 dice: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense en lo bueno. Ámense unos a otros con afecto que genuino y deleítense al honrarse mutuamente. ¿Cómo estás practicando la honra mutuamente? O sea, ahí subía, te voy a tomar de ejemplo, Karen, pero estaba subiendo y me dice Karen, dale amigo. Obviamente te pone nervioso estar acá adelante, ¿no? Pero ese dale amigo es una honra mutuamente. Cuando el otro no puede, ¿qué le decís? ¿Haces como que no pasa nada? ¿O le honrás? ¿Le recordás su valor en Cristo? ¿Le recordás lo que Él es? Unidos
amándonos unos a otros para ser llenos del Espíritu Santo y enviados en unidad a compartir el mensaje de Jesús hasta que Él venga. Hasta que Él venga, iglesia. De esta manera hasta que Él venga. Que el fuego no se apague, sino que se propague. Y si quieren pasar los chicos, quiero desafiarnos. Quiero desafiarnos en esta noche. Quiero que hagamos algo práctico. Quiero que por un momento le prestes atención a las dos personas que tenés a tu lado. Quizás la conoces, no la conoces. Quizás tengas confianza o no tengas tanta confianza. Algunos que dicen, tienen al esposo o a la esposa, dicen, ya hay bastante confianza. Pero si te animás, busca a alguien que no conoces. Y quiero que por un momento la observes y no la mires como a alguien más en una silla, sino como a tu hermano, como a alguien de tu familia, como tu sangre, como tu hermana, como alguien por quien Cristo también oró aquella noche cuando pidió por esta unidad. Y quiero que hagas un compromiso, principalmente amarla, amarlo. En segundo lugar, a esa persona que está a tu lado, a estar atento a su vida. En tercer lugar, a orar por sus necesidades. Son 5, no son muchos, por la duda. En cuarto lugar, a sostenerlo cuando está débil. Y este quinto es muy importante, a celebrarlo cuando esté fuerte. ¿Por qué no te comprometes en esta semana a la persona que tenés a tu lado, izquierdo y derecho, a mandarle un mensajito? O sea, agendátelo en tu agenda, no sé, a mitad de semana, miércoles, jueves, mandarle un mensajito. Che, ¿cómo estás? Verdaderamente, ¿cómo estás? ¿Necesitas que ore por algo? ¿Necesitas algo? Es una forma práctica de fomentar la unidad. Si entendemos esto, te puedo asegurar que juntos veremos la gloria de Dios. Que juntos veremos vidas siendo transformadas por el poder del Evangelio. Que juntos veremos vidas siendo tocadas por el amor de Dios. ¿Y dónde estás? Si querés ponerte de pie y vamos a orar por esto. Siento al Espíritu Santo muy fuerte en esta hora, en esta noche. Toma la mano del que está a tu lado y comienza a orar por él. Comienza a orar por sus necesidades. Si te animás, pregúntale, ¿qué es lo que te ocurre? ¿Qué necesidad tenés? ¿Por qué querés que estemos orando? Vamos, rompe con vergüenza, rompe con miedos. Y empezá a preguntarle, no importa el murmullo. No importa. Lo importante es que le digas, che, ¿por qué necesitas que estemos orando? ¿Necesitas un abrazo? ¿Necesitas un consejo? No sé. Y empezá a orar por el que tenés a tu lado. Empezá a orar por sus fuerzas. Empezá a orar por su familia. Empezá a orar por lo que Dios ha puesto en esa persona. ¿Saben por qué? Porque cuando empezamos a orar los unos por los otros, algo acontece. Cadenas son rotas. Hay poder en la oración.